Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con el libro de los Hechos. En el capítulo 16 estamos en los versículos 25 al 40. Estamos ahí en Hechos, capítulo 16, versículos del 25 al 40. Bueno, como sabemos y hemos estado estudiando, ¿verdad? Pablo y Silas estaban ya comenzando a predicar en el área de Europa. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí? Recuerdan que ellos tenían en su corazón seguir predicando en el área de Asia Menor, pero el Espíritu Santo les dice no es ahí, tienen que irse para Europa. Y ellos se van a Europa y comienzan a compartir la palabra en Europa. Pero pasa algo muy interesante ahí, ¿verdad? Lo que le sucedía casi en todos lados. Empiezan a encontrar oposición. Ellos van y llevan la palabra de Dios, hacen milagros, hacen prodigios, pero dentro de todo lo que estaban haciendo dentro de esta área en Europa, sucede que precisamente se meten con una cuestión que tenía que ver con mercadotecnia, ¿verdad? Porque la venta de por ahí algunas estatuillas que vendían en estas regiones disminuyó, y entonces eso les perjudicó económicamente a algunas personas y culparon precisamente a Pablo y a Silas de esta situación y los metieron a la cárcel injustamente. Ahorita vamos a ver por qué injustamente, pero los meten a la cárcel y entonces ahí comienza también a verse que en toda área, en todo lugar, de alguna manera u otra, vamos a encontrar oposición al evangelio. Eso va a ser algo común. Pero aquí el detalle, y lo que hemos visto también a lo largo del libro de los Hechos, es la actitud que tienen tanto Pablo y Silas y algunos otros de los primeros enviados ante estas situaciones. Y es algo que nos enseña mucho a nosotros también precisamente de la actitud que debemos de tener. Y cuando hablamos de esa actitud, estamos hablando por lo tanto de una actitud de confianza y fe. Repita después de mí, confianza y fe. Eso va a ser muy importante para todos aquellos que por la gracia del Señor hemos entendido un llamado de ir y llevar las buenas noticias de salvación. ¿Cuántos de aquí estamos en Cristo? Entonces, si tú estás en Cristo, tú has recibido el llamado de ir y decirles a otros acerca de Cristo. La buena noticia, eso es el evangelio, recuerda, así de sencillo, sin meternos tan profundo. Son las buenas noticias de que hay salvación, hay reconciliación para con Dios por medio de Cristo. Entonces el versículo 25 dice de la siguiente manera, una vez que estaban ahí Pablo y Silas en la cárcel, dice así: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Qué impactante la actitud de ellos. De antemano quiero decirte que el tipo de cárcel en la que se encontraban Pablo y Silas era una cárcel muy fea. No había para nada condiciones salubres. Ellos estaban encadenados, estaban alrededor de personas que quizás eran peligrosas, y esto hacía que este lugar fuera un lugar muy, muy peligroso al mismo tiempo. Y ellos estaban ahí. Aquí debemos de comenzarnos a preguntar, ¿cuál hubiese sido nuestra actitud al estar ahí? ¿Cómo nos hubiéramos comportado? Quizás estaríamos muy deprimidos, muy tristes, quizás estaríamos asustados. ¿Cómo nos encontraríamos? Pero aquí vemos que la actitud de Pablo y Silas está enmarcada por una actividad, y eso va a ser muy importante, que está enfocada en el orar y el cantar. Y esto nos lleva a una practicidad preciosa en la vida del creyente. Algo que tiene que ver con que aún en medio de las circunstancias difíciles, por causa del testimonio del evangelio, nosotros podamos tener una actitud correcta delante de Dios. Y en este caso, cuando hablamos acerca de la oración, por ejemplo, quiero presentarte algunas cuestiones científicas acerca de qué pasa con la oración y qué pasa con el canto. Hay personas que se han puesto a estudiar acerca de este tema, pero quiero presentarte esto y después darte también lo más importante, el contexto o el fundamento bíblico. Dice la Escritura entonces que ellos estaban orando. Fíjate muy bien, está demostrado por estudios que cuando tú y yo oramos, eso activa el lóbulo frontal y el área de la corteza cinghiada anterior. Y esto tiene que ver con la concentración y el control emocional. Yo quisiera preguntarte algo. ¿Hoy en día será necesario el control emocional? Mucho. Hoy tenemos una gran pandemia de estrés, ¿verdad? De depresión y de ansiedad. Y eso tiene que ver con control emocional. Fíjate qué interesante. Cuando tú y yo oramos, una de las cosas que suceden es que Dios nos ayuda a mantener bajo control esto.
Y yo sé que quizás algunos digan, bueno, pastor, pero ¿para qué nos traes cosas científicas, verdad? Porque yo quiero que te des cuenta cómo Dios está en todos lados. Y a Dios no se le escapa nada. Y por algo Dios lo dice, que debemos de hacerlo. Y eso es lo que sucede. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un estudio de Andrew Newberg de la Universidad de Pensilvania, los Estados Unidos. También nos damos cuenta que otra de las cosas que hace el orar es reducir los síntomas precisamente de la depresión y de la ansiedad, según el Journal of Psychology and Theology. Eso es muy interesante también, cómo a partir de la oración entonces, cuando hay ese control emocional, se reducen este tipo de cosas. Yo te quiero decir algo. Si tú, porque todos pasamos por esto, y la Biblia lo enseña, aún los grandes hombres de Dios pasaron por depresión, por ansiedad, o sea, nadie vamos a juzgarnos de que, ay, el hermano de estar en pecado y por eso trae depresión, o ha de tener, no, todos lo podemos pasar, pero algo que vas a ver central ahí, es que ellos oraron al Señor y el Señor trajo la paz que necesitaban. Y con esto lo que yo te quiero decir es que si tú estás pasando por ansiedad o por estrés, ora, busca la presencia de Dios. Porque lo que va a suceder es que el Señor te va a ayudar a tener ese control en las emociones. Recuerda, las emociones son muy engañosas y sobre el engaño está la verdad de Dios. Amén. Y entonces cuando vamos al Señor podemos, por medio de la oración, encontrar este tipo de beneficios. Muy interesante también lo siguiente: ayuda a la autoestima y al bienestar emocional. Eso es muy importante también. Esto de acuerdo al Psychology of Religion and Spirituality. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros, verdad? Yo sé que a veces hay una cuestión en lo siguiente, a veces hay una cuestión en decir, bueno, es que, a ver, de autoestima es de lo menos de lo que se debería de estar hablando en la iglesia. ¿A quién ha escuchado eso a veces? Pero yo te voy a decir algo, si tú lees el libro de Efesios, los 3 primeros capítulos son de autoestima. Se quedaron muy serios. Porque te dice quién eres en Cristo. Y te dice que eres valioso en Cristo. Y entonces todos aquellos que en algún momento llegan a sentirse como que tienen poco valor, que no son nada, yo quiero decirte algo: si tú estás en Cristo, has sido lavado por la sangre preciosa de Jesús y tienes un alto valor por lo que Cristo hizo. Entonces al orar, tú y yo también podemos recordar todo esto. Eso nos va a ayudar a nuestra autoestima y al bienestar emocional, porque nos vamos a dar cuenta que en Cristo nuestra autoestima no está basado en cómo nos vemos físicamente, no está basado en cuánto dinero tenemos en el banco, no está basado en la casa en la que vives, no está basado en el carro que manejas, está basado en lo que Cristo hizo por ti y por mí. Que Él entregó su vida misma, el creador del universo decidió dejar su trono para venir y hacerse hombre y acercarnos por medio de su sacrificio a la presencia misma del Señor, haciéndonos sus hijos. ¿Eso no subirá la autoestima? Yo creo que bastante. Y cuando tú y yo nos acercamos a Él, entonces por su gracia podemos saber que somos valiosos. Estos son solamente algunas de las características científicas que están comprobadas en relación a la oración. Entonces, oremos, amén. Es una de las cosas que tristemente menos hacemos como cristianos, orar. Tenemos que orar. Tenemos que acercarnos al Señor y aprovechar ese privilegio tan grande de poder hablar con el creador del universo. Ahora, el canto. ¿Qué pasa con el canto? Por ejemplo, cantar mejora la función respiratoria y cardíaca. Los hermanos que cantan aquí cada domingo, te aseguro que ellos tienen muy buen pulmón. ¿Sí? Sí, de verdad. Cantar te ayuda en eso. Por ejemplo, también, algo muy interesante, al cantar libera endorfinas como la oxitocina y la dopamina, que tienen que ver con cuestiones de bienestar, de sentirte bien. ¿Por qué crees que la mayoría de nosotros cantamos en el baño? Bueno, primero porque ahí nadie nos escucha, ¿verdad? Pero en segundo lugar porque estamos en una sensación de bienestar. Y cuando tú la acompañas con el canto, todavía más se liberan este tipo de cosas como la oxitocina y la dopamina y te hacen sentir todavía mejor. Por eso es que muchas personas también en situaciones duras en su vida, que han sido grandes artistas, han compuesto. Para mencionarte nada más uno bíblico, el rey David. Cuando se sentía mal se ponía a componer y a cantar, y era un gran músico. Escuchaba por ahí a alguien que decía, ¿verdad? Esto es importante analizarlo, pero él decía lo siguiente. Él decía que David llegó a lo que es el trono, mejor dicho, al palacio con Saúl, por su habilidad en el arpa. ¿Tú recuerdas que hizo Saúl? Él dijo, pues búsquenme uno que sea bueno. ¿Y de quién se acordaron?
Entonces, ¿era buena la habilidad al cantar y al tocar? Sí. Y Dios lo llevó ahí. Y algo especial sucedía también. Dice la palabra que cuando él tocaba, el espíritu que atormentaba a Saúl se iba. Hay algo poderoso en el canto. Tan poderoso hay algo en el canto que la música, las canciones y las letras han sido también signos particulares de las generaciones. Yo te aseguro que aquí varios de los que estamos y que representamos diferentes generaciones nos identificamos con una letra en específico, con una música en específico, que cuando la pones en el radio y de repente sale, te acuerdas, ay, me acuerdo de cuando estaba en mi graduación, ¿verdad? O me acuerdo cuando estaba en la casa. Nos marca. Hay algo poderoso en el canto. También, por ejemplo, propicia y mantiene un buen funcionamiento neurológico. El cantar nos ayuda a mantener una buena función de nuestro cerebro. Entonces, tanto la oración como el canto son aspectos muy importantes dentro del creyente de manera particular. Ahora, aquí estamos hablando de un canto especial, amén, porque no es cualquier canto y no es cualquier speech, es decir, cualquier oración, sino que es dirigida al Señor y es un canto dirigido a Él también. Y cuando tú vas a las Escrituras te vas a dar cuenta que el canto va a producir, entre varias cosas, fe, descanso, esperanza, testimonio del Evangelio y testimonio del poder de Dios. Estas son las cosas que van a producir. Yo te voy a decir algo. Yo creo que aquí dentro de la iglesia tenemos que aprender a adorar y cantar más al Señor. ¿Sí? A los dos que dijeron amén les agradezco mucho. Pero el punto aquí es muy importante. Déjame decirte por qué. A veces llegamos, y yo lo he visto, y te lo digo con mucho amor. Pareciera ser que estamos como esperando a que se acaben los cantos para lo que sigue. Yo quiero decirte algo. Si tú estás en esa posición, te estás perdiendo de un excelente momento, primero para honrar a Dios a través del canto y para que Dios obre en tu vida de una manera sobrenatural. Y ahí no queda el asunto, sino que también hay algo muy interesante, y lo interesante es que aún dentro de la misma iglesia hay pleito en relación a qué debemos de cantar. Y eso es tan triste, porque cuando tú vas a la Escritura te vas a dar cuenta que hay cantos llenos de teología, pero dentro de eso también hay cantos llenos de gozo, cantos que testifican del poder de Dios, cantos que testifican acerca de lo que Cristo es en la cruz, cantos que glorifican completamente el nombre de Dios y cantos que le hablan a las personas acerca del Evangelio, del poder de Dios. Todo eso es importante. No podemos decir, este canto sí está bien, este canto está mal, porque caeríamos en un juicio muy complejo. Mi sentir y mi ánimo aquí para la iglesia es que no caigamos en esos juicios. No se trata de ritmos, no se trata tanto de la canción popular o de la canción de moda. Se trata de un corazón que realmente se acerca delante de Dios y reconoce quién es Él. Y puede ser un canto tan sencillo como Cristo me ama, o un canto tan elaborado teológicamente hablando como los que existen hoy en día. Porque tú puedes cantar un canto muy elaborado, pero tu corazón está muy lejos de Dios. Y sabes que eso no va a subir del techo. Y tú puedes cantar un canto muy sencillo, con una gratitud y un reconocimiento pleno a tu Creador, y eso asciende totalmente a la presencia de Dios. El canto es muy importante. Por eso yo quiero animarte que en la iglesia aproveches el tiempo de alabar al Señor. No es un tiempo más en la liturgia de la iglesia, en el ritualismo de la iglesia. No es un tiempo nada más para llenar el programa. Es un tiempo para aprovechar y con el cántico expresar a través de las letras y de la música la grandeza de nuestro Dios y hablar de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, en gratitud. Eso es el canto. Y entonces vemos en el versículo 26 que en medio de la oración y la adoración Dios puede hacer prodigios, amén. Y Dios lo hace. Dice el 26, de repente cuando ellos estaban cantando y llorando, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Qué tremendo, ¿verdad?
cantando y orando, Pablo y Silas, los prisioneros escuchándolos, y entonces el poder de Dios se manifiesta y ellos pierden o caen sus cadenas, se abren las puertas, se hace algo tremendo en ese lugar. Hay bendición en la adoración, y la adoración está ligada a la oración y al cántico al Señor. Amén. Yo te animo a que crezcas en esa área. Te animo a que aproveches aquí, no importa si cantamos bien o mal. Yo te animo a que levantes tu voz al Señor. Porque te voy a decir una cosa, y eso lo puedes ver en el libro de Apocalipsis. Un día vamos a estar allá todos cantándole. Entonces, si no empiezas desde ahorita, a lo mejor cuando estés allá se te va a complicar. Bueno, eso ya es de mi cosecha, no lo sé. Pero empieza de una vez. Aprovecha y cántale al Señor. A Él le agrada que tú y yo le cantemos. Algunos versículos relacionados a esto. Salmo 59, 16 dice así: en cuanto a mí, yo cantaré ¿de qué? De tu poder. Cada mañana cantaré con alegría. ¿Cómo? Voy a cantar todo agüitado y modorro. Y, ay, Señor, ya es domingo, tengo que estar en la iglesia. Y bueno, si llego a la alabanza bien, y si no, no. No, hermano. Todo es el culto al Señor. Y tú y yo debemos estar aquí temprano, ¿verdad? No es un regaño, pero sí es una exhortación. Debemos estar temprano para adorar el nombre del Señor, porque si estamos temprano para otras cosas, ¿cómo no vamos a estarlo para el Señor? Amén. Es muy importante. Entonces dice: en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Ese simple versículo nos alcanza para una canción preciosa. Podemos cantarle al Señor. Dice el Salmo 68, 4 al 5 así: canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas ¿en qué? A ver, no los escuché. Ok, en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Amén. Dice: canten en alta voz. Y a veces nosotros estamos santo, santo. No, hermano, tienes que cantarle con alegría. El que tú cantes con gozo y con alegría, le adoras al Señor, no tiene nada que ver con que si tienes una buena o mala teología. Desprendámonos de esa idea, hermano, por favor. Tiene que ver con un corazón agradecido, de verdad. En serio, a veces siento que no hemos comprendido de dónde nos libró el Señor. Que nos libró del infierno, nos libró de la muerte eterna. Nos dio una relación directa con el Señor, el creador de todo el universo. Eso nos debería de dar brincos de alegría. Pero a veces parece que puede más nuestro ritualismo, nuestra religiosidad. Hasta podría pensar yo, ¿verdad?, que un mal entendimiento de lo que es adorar y exaltar el nombre del Señor. Y aquí vemos, ¿verdad?, en los salmos cómo dice esto, ¿verdad? Canten alabanzas en alta voz. Su nombre es el Señor. Dice: alégrense en su presencia. Dice también el Salmo 13, 5 al 6: pero yo confío en tu amor inagotable. ¿Y qué dice? Me alegraré porque me has rescatado. Señor, pues voy a estar a ver qué horas termina Daniel, ¿verdad?, con sus cantos. No. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Bueno, yo no sé si tú creas que Dios es bueno contigo. Estás aquí, tu corazón late, tus pensamientos están al corriente, ¿verdad? Tienes una familia que te ama, un trabajo que el Señor te provee, nos provee. Tenemos mucho que agradecerle al Señor. Él es bueno con nosotros y nos ha salvado sobre todo. Salmo 104 también dice de la siguiente manera. A ver, aquí ya me brinqué algunos, ¿verdad? No sé si estamos en el mismo o me están ayudando allá a cambiarlas. Perdón, no, ¿verdad? Déjenme regreso yo. Déjenme ver por dónde estoy. El Salmo 68, 4, 5 ya lo mencioné. Salmo 13, 5 al 6 dice así. Bueno, ya lo leímos también, perdón. Salmo 104. Ahí pusieron otro, creo, faltó ese salmo. Déjame ver si está más adelante. Sí, creo que faltó. Les voy a leer el 71, 13. Dice así: gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste. ¿Qué dice ahí? No, pero no grites, no seas desordenado. No, eso es antibíblico, ¿te das cuenta? Y yo entiendo que hay diferentes cuestiones en la personalidad, yo lo entiendo y quiero ser respetuoso a eso. Pero lo bíblico aquí, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Yo veo lleno
de hombres agradecidos a Dios, que exaltan su nombre sin avergonzarse de eso. Eso es lo que veo aquí. Pero a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? El Salmo 32:7 dice así: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas ¿con qué? Canciones de victoria. De victoria. ¿Te das cuenta que tenemos que crecer mucho en esa área? Tenemos que desarrollar más esa área. Estas reuniones aquí deben de ser una fiesta al Señor, que proclame y le dé gloria a su nombre. Y todos los invitados a la fiesta debemos de venir con alegría por ser parte de ella y disfrutar de la presencia del Señor de esa manera. Y aquí hay algo muy interesante que nos vamos a dar cuenta a continuación, y vamos a dar cuenta que en el versículo 27 nos habla acerca del evangelio que está aún por encima del bien propio. Están ellos cantando, orando al Señor y todo por llevar el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el centro de esto. El versículo 27 dice: el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Qué tremenda situación la que se da en este momento. ¿Qué sucede ahí? Que el carcelero tenía miedo porque él sabía que si los prisioneros escapaban, a él lo iban a matar. Sin embargo, Pablo se detiene. ¿Y por qué se detiene? Porque para él era más importante la cuestión del testimonio que iba a llevar el evangelio a los demás. Amén. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a ver que el proceso de Pablo, al detenerse, pudo irse corriendo, ¿no? Pero él se detuvo porque él pensó en el bienestar del carcelero, y seguramente, como lo vamos a ver más adelante, el bienestar que estaba pensando de él no solamente era su vida, sino que el que conociera de Cristo Jesús. Y entonces vemos aquí un testimonio, o un proceso y un testimonio que va a traer conversión. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vemos en Pablo y en Silas una obediencia al llamado del Señor, a aceptar y transmitir el evangelio. Eso nos queda claro, ¿verdad? A través de lo que hemos visto en Hechos. Vemos también en Pablo y Silas el servir. Ellos eran grandes servidores, estaban dispuestos a servir al Señor, ¿verdad? Tan así estaba que hasta Pablo se enojó con Juan Marcos cuando Juan Marcos tiró la toalla un rato, ¿verdad? Porque lo que quería era servir, ¿verdad? Entonces quería servir. De repente veía a Juan Marcos, que de alguna manera a veces representaría a aquellos que pueden poner, no sé cómo decir, no, pues ahorita no quiero servir, o ahorita no puedo, etcétera. Pero Pablo quería servir. El punto 3, enfrentar las pruebas y las luchas. Vemos a un Pablo y a un Silas que estaban enfrentando las pruebas y las luchas, la oposición. Vemos a un Pablo y a un Silas que en medio de eso estaban orando y adorando al Señor. Lo vemos también, los vemos dar un testimonio que honra a Cristo ante todos, y es lo que estaba sucediendo allí en la cárcel. No salieron corriendo, sino que se quedaron viendo por el bienestar del carcelero. Estaban dando un buen testimonio. Y esto iba a traer un fruto, iba a traer conversión. Entonces vemos en el versículo 29 lo siguiente. Del 29 al 31 dice así: el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Versículo 32 al 33 dice: y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a los de su casa. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Sin embargo, aquí vemos algo muy interesante, y que algo que nos puede llevar a analizar por lo menos dos procesos o métodos distintos de compartir el evangelio, y que están en contextos al bautismo, que es lo que vamos a hacer hoy también. Fíjate muy bien, el primero es el relacionado con el etíope. ¿Cuántos recuerdan esa historia de Felipe y el etíope, que ya lo vimos también? ¿Qué pasó con el etíope? Fíjate muy bien, el etíope él ya conocía de la palabra, él ya había leído profetas. Él, por el contexto que tenía desde lo que era Etiopía, donde ya había llegado en el tiempo del rey Saúl el mensaje de la Biblia, de la Torá, ya tenía un contexto. Sin embargo, no entendía. Y entonces, ¿qué sucede? Que llega Felipe, y como leímos, ¿qué hace Felipe? Le explica todo de manera muy clara. Amén. De manera muy clara le explica
el evangelio. Y eso me parece precioso. Y entonces ahí al habérsele explicado de manera tan clara el evangelio, que hace el etíope, dice, oye, pues entonces, si es necesario que me bautice, aquí hay agua, ¿qué me detiene para hacerlo? Y ya sabemos la historia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Felipe? Pues vámonos, ¿verdad? No hay nada, vamos, y lo bautizó. Hablamos de un método exhaustivo de llevar el evangelio, lo cual es correcto. Y lo hemos predicado muchas veces. Es bien importante que expliquemos bien qué es el evangelio, que expliquemos bien qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. Sin embargo, también aquí notamos algo muy interesante en la historia precisamente del carcelero. ¿Qué es lo que sucede con el carcelero? Pasó algo al revés. ¿Están listos para esto? Porque yo sé que esto va a romper un poquito el molde que tenemos, ¿ok? Dice la escritura que al carcelero le dijeron algo en ese momento muy sencillo. ¿Qué le dijeron? ¿Recuerdas? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice que hizo el carcelero? ¿Creyó? Ah, caray. Oye, no, espérate, pero es que no le echaste todas las 4 leyes, ¿verdad? O no le dijiste todo lo de Living Waters. Fíjate bien. Ahora, aquí hay algo muy importante. Seguramente el carcelero había escuchado ya de por qué esos hombres estaban ahí. Y había escuchado lo que habían estado haciendo, lo que habían predicado, pero había escuchado. Como mucha gente en la actualidad también ya ha escuchado. De manera muy escueta, ¿ok? Pero él ya había escuchado. Y el haber escuchado eso y saber que tenía esos hombres en la cárcel y ver el prodigio de que esa cárcel tembló como tembló y que las cadenas fueron sueltas, ¿qué fue lo que vio el carcelero? Vio el evangelio en práctica. Y todavía aunado a eso, ve a un Pablo que no huyó y se despreocupó de que él lo pudieran matar, sino que permaneció ahí. Hablaba de testimonio. Por el testimonio de Pablo, por el poder de Dios ahí en la cárcel, para el carcelero en ese momento fue suficiente el que le dijeran, cree en el Señor Jesucristo. Porque el carcelero seguramente dice, pues si ese es el Señor Jesucristo que predicas y que por eso estás en la cárcel, yo quiero de Él. ¿De quién fue la iniciativa? ¿Pablo fue el primero que se acercó a predicarle? Dime de quién fue la iniciativa. ¿Qué dijo el carcelero? Dice que llegó hasta temblando. Él dijo, ¿qué necesito para ser salvo? Y Pablo, guiado por el poder del Espíritu, le dice, cree en el Señor Jesucristo. Qué impactante es eso. ¿Te fijas cómo hay diferentes maneras en que el Señor se puede mover? Yo te voy a decir algo, yo tengo un grave conflicto con escuchar hoy en día de que hay hermanos en la fe que no han escuchado todavía bien el Evangelio. Yo tengo un grande conflicto con eso. Porque quizás tú y yo ahora, gracias a Dios, podemos entender con más claridad. Pero yo no me atrevería a decirte que tal hermano, por el hecho de que no escuchó con el método de Living Waters, que nos encanta, o con el método de las 4 leyes espirituales, y por ese hecho no es salvo, yo creo que es demasiado decir, hermano. Porque conozco a muchos hermanos, tengo hermanos en la fe que vinieron al Señor de una manera tan sencilla y son salvos. Y su vida testifica de Cristo. A lo mejor más que la de muchos de nosotros. Pero lo importante aquí, porque lo dice la Escritura en Juan 3:16, el Señor Jesucristo mismo lo dijo, todo aquel que crea. Amén. Y ellos han creído. Sin embargo, también debemos de ser cuidadosos con lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y vemos que la Escritura, en Mateo 28 nos dice que hagamos discípulos, pero que les enseñemos todas las cosas que Jesús nos enseñó, amén. Y eso es lo que sigue a continuación, ¿no? Porque eso precisamente fue lo que también Pablo va a hacer. Vamos al versículo 34, ¿seguimos todos aquí? Dice aquí, el carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron. ¿Por qué? Wow, el poder del testimonio, el poder de los milagros, los prodigios que Dios estaba obrando ahí, y muy probablemente también, ya estando en casa, hermano, Pablo y Silas, ahora sí, tomaron el tiempo para compartirles más de la palabra. Amén. Pero aquí lo que te quiero decir es que lo central de venir a Cristo es la fe en Él.
Y esto es algo que con tanto orgullo decimos los reformadores, ¿no? Que nos llamamos reformadores a veces, ¿no? Solo fe, ¿no? Es uno de las 5, ¿no? Es eso. La fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dice el versículo 35. Vamos aquí a cambiar la connotación de lo que hemos estado hablando y vamos a ver algo que hace Pablo en una situación muy compleja. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Y aquí pasa algo muy interesante, versículo 37. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. ¡Wow! Bueno, ahí sale también el temperamento, el carácter de Pablo, ¿verdad? Que era así. O sea, yo imagino aquí hablando, como lo narra aquí la escritura de forma calmada, hasta que llegue a ese punto, ¿no? Dice, de ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Tú podrías y yo podemos pensar aquí, bueno, ¿por qué se puso en esa actitud Pablo, verdad? O sea, podría hablar un poquito del orgullo que tenía en su corazón, de que todavía estaba con eso, pero vamos a ir develando esa situación. Versículo 38 dice así: cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. ¿Por qué es que Pablo tomaría esa actitud, verdad? Ya después se dieron cuenta los funcionarios, o sea, en pocas palabras, te lo traduzco de manera bien vernácula, ellos dijeron: la regamos, ¿verdad? De meterlos a la cárcel, ¿verdad? A Pablo y a Silas, la regamos, son ciudadanos romanos. ¿Y sabes por qué estaban tan preocupados? Porque como ciudadanos romanos, tanto Pablo como Silas tenían la oportunidad legal de ir ante otro magistrado más alto y denunciar a estas personas. ¿Y sabes qué podía pasar con estas personas? Mínimo la cárcel o hasta que los mataran. Por eso después dijeron: no, pues vamos, ¿ah? Y fueron. Y les pidieron disculpas. Ahora, ¿por qué Pablo entonces tomaría esto? Bueno, vamos a ver aquí varias cosas que podrían darnos una luz al respecto. Una de ellas es entender que estaban iniciando un trabajo de evangelismo en Europa que tenía que mantenerse limpio. ¿Sabes qué estaba haciendo aquí Pablo? Más allá de proteger su persona, su nombre, estaba protegiendo el testimonio del evangelio, porque justo se estaban levantando ya iglesias como con Lidia, y lo que iba a suceder también seguramente en la casa del carcelero. Y él quería dejar en limpio el nombre de ellos. O sea, no nada más así como: pues ya nos vamos, ya hay que se las arreglen. No, él estaba preocupado porque el evangelio siguiera creciendo ahí, que las personas que quedaban fueran por lo menos respetadas en ese sentido, que se dieran cuenta que no habían hecho nada malo. Y esto se apega mucho a nuestros días, hermano. En nuestros días, y quizás cada vez más, se nos quiera perseguir por llevar el evangelio de diferentes maneras. Pero tú y yo siempre debemos de dejar en claro algo, y es lo siguiente: debemos dejar en claro que no estamos haciendo nada malo, amén, sino que lo que estamos haciendo al contrario es llevar el más poderoso de los mensajes, es el mensaje del evangelio. Ahora, si tú quieres saber más al respecto de esto o tener otro contexto, Pablo hizo algo similar con los corintios también. ¿Qué fue lo que hizo ahí con los corintios? ¿Recuerdas que los corintios eran una iglesia que renegó en su momento de Pablo? Y Pablo no los dejó así, ¿verdad que no? Sino que fue y los estableció por buscar que fueran una iglesia que siguiera creciendo. Ahora también, por la vía legal, estaba dejando en claro que no habían cometido ningún delito. Él estaba dejando en claro: no he hecho nada malo. Los creyentes buscamos, al contrario, hacer todo para bien. Y por lo tanto, se estaba cuidando el testimonio del evangelio para los nuevos convertidos en la región. Porque si un nuevo convertido o una persona interesada en Cristo hubiera escuchado de que es que Pablo y Silas lo metieron a la cárcel, pues algo ha de haber hecho mal, pues por eso estaba ahí, ¿verdad? Y ellos no hubieran aclarado eso, quizás muchos no se hubieran acercado al Señor. ¿Sí me explico, hermanos? Esto tenía que ver con el cuidado de la iglesia, y los líderes y servidores en la iglesia debemos de tener ese cuidado. Debemos de cuidar lo que se dice de la iglesia, hermano.
no por nosotros. No por nosotros, sino por el nombre de Cristo. Que el nombre de Cristo no sea vituperado. Que el nombre del Señor no se hable mal de Él. Por eso debemos de cuidar eso. Y esa es esa parte en la que tú y yo siempre debemos de pedir al Señor que nos dé ese testimonio, esa sabiduría. Vamos al versículo 40. Cuidando un testimonio a través del ánimo. Y fíjate lo que pasó después, algo precioso. Recuerda que entonces Pablo primero se preocupó porque el nombre de Cristo y el trabajo que estaban haciendo ellos quedara limpio. ¿Estamos hasta ahí? Se preocupó por eso. Y después, ¿qué hizo? No se quedó ahí. Versículo 40 dice así: una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa ¿de quién? ¿Se acuerdan de Lidia? Sí, una mujer poderosa de Dios. Dice, allí se reunieron con los creyentes y ¿qué hicieron? Los animaron una vez más. ¿Sabes por qué? Porque seguramente, como te mencionaba, escucharon algo raro que había pasado con Pablo y Silas. Y quién sabe cómo estaría el ánimo y la actitud de ellos. Pero no se detuvieron en eso, sino que dijeron, vamos a animarlos para que a pesar de que pasó esto, que nos metieron a la cárcel de manera injusta y lo que sea, ellos sigan adelante. Y entonces dice que los animaron una vez más. Y entonces ahora sí, ¿qué hicieron? Se fueron de la ciudad. ¿Sabes que esto nos habla mucho del orden que tú y yo debemos de tener para servir al Señor? Debemos de cuidar que todo esté lo mejor posible. Esto para mí, este último versículo, y con esto quiero cerrar, hermano, el día de hoy. Esto para mí habla también de mayordomía. Debemos de buscar de que la iglesia del Señor, y hablando muy particular la iglesia local, marche de una manera en la que todos podamos ser bendecidos. Y debemos de tener ese cuidado unos por otros, de cómo estamos creciendo, de lo que estamos haciendo para el Señor. Hay mucho que hacer, pero el Señor nos pide que lo hagamos con excelencia. Y por eso el Señor ha levantado líderes y ha levantado servidores que están trabajando para el Señor. Y también mi oración es que muchos de los que ahora quizás no estén involucrados en algún ministerio, oren al Señor para que a partir del año que entra se involucren. Y quiero decirte algo, estamos planeando con la ayuda del Señor iniciar una segunda reunión a las 6 de la tarde los domingos. Y yo quiero pedirte que me ayudes a orar y que si el Señor pone en tu corazón servir en esa reunión, te acerques conmigo, porque hay una necesidad de hacerlo. Hay varias personas que en la mañana trabajan o el sábado por la noche trabajan hasta de madrugada. Y queremos tener esa opción para ellos. Hay personas que se nos han acercado y nos han preguntado, oye, ¿tienes una reunión en la tarde? Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien, con la ayuda del Señor, amén. Pero para eso necesitamos comprender esto, que la mayordomía que el Señor nos está pidiendo que nosotros podamos llevar a cabo, lo hagamos con excelencia, porque es para Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Y en este momento en que empezamos a orar al Señor, les quiero animar también a todos los hermanos que se van a bautizar, que se puedan ir preparando, que puedan ir pasando a cambiarse, por favor. Y una vez que se cambien, puedan pasar, sí, muy bien. Y que una vez que se cambien, puedan pasar también aquí a la parte de atrás, por aquí la parte de atrás, y vamos a hacer una fila acá atrás para formarse. Y enseguida del canto, ponemos un video que queremos que ustedes puedan ver de los bautismos pasados, los del año pasado, amén. Muy bien, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, iglesia, para orar y terminar con un canto. Señor, te damos gracias porque tú eres Rey soberano, porque tú gobiernas sobre todas las naciones, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Te damos gracias porque si estamos aquí es por tu amor inagotable, por la justicia que nos diste a través de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu poder, en el poder del Evangelio que abrió nuestros corazones. El Espíritu Santo que dio luz a nuestros corazones para que podamos ver, Señor. Ayúdanos a ser testimonio vivo de tu Evangelio con las naciones.
Ayúdanos a proclamar en voces, a cantar en voz alta, con gritos y gozo, Señor, de tu salvación, de tu redención. Ayúdanos a gozarnos aún en tribulaciones y que tú seas hoy y para siempre nuestro Señor. Pues reconocemos y cantamos y proclamamos que tú eres santo, 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 Señor. Que tu santidad caiga sobre nosotros, que el peso de tu santidad caiga sobre nosotros para que podamos reconocer quién tú eres y quién somos delante de ti. Señor, te amamos porque tú nos has amado primero y por eso te cantamos, Señor.